y vamos a leer el versículo 25. Cuando usted lo encuentra, diga amén, así leemos juntos. Amén. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era un hombre justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Señor, mientras me pedía, como es mi deber, pedirle siempre su dirección para poder compartir con ustedes, el Señor me llevaba allí en la situación donde estaba Pedro, y usted se preguntará, pues, ¿por qué entonces leímos esto? Porque quiero con la ayuda del Espíritu Santo sobre mi vida, hablar de lo que Dios puso en mi corazón. El clamor de una iglesia que espera a su Señor. Y cuando el Señor me ministraba mientras estaba orando, me llevaba a la situación de Pedro. El Señor Jesús en una oportunidad va caminando sobre las aguas, y los discípulos que estaban en la barca le ven andar sobre las aguas, y ellos pretenden y quieren ir a Jesús, y en este caso Pedro es el que se levanta para ir a Jesús. Y el Señor le dice, ven. Porque el Señor, a nosotros nos llamó al Señor. Hay gente que cree que el llamado que tiene es ser pastor, el otro dice, yo tengo un llamado evangelístico. Ese no es un llamado tan importante. Ese es un llamado ministerial que Dios da a los que Él elige, pero el llamado más supremo que Dios le dio al hombre es venir a Él, es ir a Él. Y uno, cuando uno va en la vida cristiana, uno se va dando cuenta, hermano, el cristiano que se acerca más a Dios, cada vez más es un cristiano más temeroso, más dependiente. Es un cristiano que cada vez más va valorando lo que Dios hizo en él. No cree ese cristiano que él merezca, como algunos creen, y que por la vida que llevó en el cristianismo, y por los hechos que hizo, y por lo fiel que fue. Yo creo que un cristiano que va creciendo en Dios se va dando cuenta, diciendo qué afortunado que Dios me hizo, siendo yo incapaz, siendo yo que no merecía. Y uno se va dando cuenta, hermano, que a todos llama a Dios, pero a pocos escoge. Y algunos dirán, ¿será que Dios entonces hace acepción de personas? No, hermano. A los que Él llamó, dice el libro de Romanos en el capítulo 8, Él los predestinó. Fíjense que el llamado, dice el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, el llamado es para todos, porque amó Dios al mundo. Cuando el Señor Jesús nació, o estaba por nacer, el Señor usó a los ángeles que le dijeron los pastores que estaban pastoreando ovejas, le dijeron, en la ciudad de David ha nacido un Salvador que será para todo el mundo, que será para todo el pueblo. Es una noticia para todo el pueblo. Pero resulta que aunque el llamado es para todo, pocos son los elegidos. Y usted entenderá por qué son pocos los elegidos. Porque no todos quieren participar y ser fiel y seguir a Cristo. Y fíjese, hermano, que el Señor nos ha llamado, y eso es para nosotros razón de valorarlo. Yo no sé usted, tal vez usted me diga en esta mañana, bueno, yo agradezco al Señor lo que Él hizo por mí, y yo esto y yo aquello, pero es para valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Es para darle gracias, es para decir, este lugar a mí me lo dio el Señor. Y yo no hablo del lugar en el templo, hablo del lugar en Cristo. Valore ese lugar, valoremos ese lugar. Entonces Dios le dice a Pedro, ven, ven. Así nos llamó el Señor, ven. Y nosotros como Pedro fuimos tras de Él. Y en ese, hermano, en ese proceso, en ese caminar, caminamos sobre la adversidad. Hay gente que dice, yo no sé qué tiene un cristiano nuevo que no ve los problemas. Gente que dice, yo no sé qué tiene aquel que se empezó a congregar y está con todo. Y aquel cristiano que de repente tiene más años, tal vez en la congregación o en el cristianismo, le cuesta, dice, ¿será que este está en el primer amor? ¿Será que este todavía no sabe por lo que va a pasar? Yo creo, hermano, que uno va dejando de depender del Señor, porque lo que hizo que Pedro caminara sobre las aguas, según lo dice Mateo
Mateo 14, es la fe puesta en Jesús. Lo que te hace a ti y a mí, lo que te hizo y lo que te hace caminar, es la fe en Cristo Jesús. Cuando uno va dejando alimentar esa fe, hermano, uno empieza ya a pensar en lo que uno puede hacer en esta vida. Yo decía al Señor orando y le decía, Señor, yo no te puedo hablar de mis carencias. Yo le decía al Señor, yo no te puedo decir, Señor, yo no puedo hacer esto porque no tengo. Yo no puedo decirte eso. Porque el día que yo le decía así al Señor, el día que yo te diga a ti, yo no puedo porque tengo, yo no puedo porque no tengo, yo no puedo porque soy, ese día le decía al Señor, ese día me voy a equivocar, porque yo nunca pude. Yo nunca pude. Y si por gracia de Dios he hecho lo que he hecho, ha sido por gracia de Dios. El día que yo me pare a ver lo que yo puedo y no puedo hacer ese día, hermano, Dios tenga piedad de mí, que no llegue nunca ese día. Porque, hermano, uno nunca pudo. Uno no pudo ser perdonado de su pecado por sí mismo. Uno no se puede valer en esta vida por sí mismo. Y alguno me dirá, yo trabajo, gracias a Dios, no dependo de nadie. Pero tal vez, si Dios no te da fuerza para ponerte de pie, si Dios no te da la capacidad o la fuerza, uno no puede valerse por sí mismo. Uno necesita de Dios. Por eso, ¿saben que a veces yo pienso que el enemigo quiere que yo piense en lo que yo no puedo hacer? El enemigo quiere que yo piense a veces en lo que a mí me cuesta y aquello y lo otro. Pero es una pérdida de tiempo y darle lugar al enemigo inútilmente, porque, hermano, yo sin Dios nunca podría hacer nada. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Así que si lo que ahora hago, dice Pedro, si lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en el Hijo de Dios. Por eso este varón llamado Pablo se atrevió a decir, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Si uno camina sobre las aguas, no es porque está en el primer amor. Y esto te lo digo, hermano, y me habla a mi propio corazón. Si uno camina sobre las aguas, no es porque es un nuevito, como algunos dicen. No es porque este le falta todavía pasar por las turbulencias de la vida. No. Si uno camina por las aguas es porque te mantiene Dios, es porque te da la fuerza a Dios, es porque uno se mueve por fe. Pero, hermano, la realidad de la iglesia, la realidad del mundo, hermano, que la iglesia está dejando filtrar cosas, está dejando, la iglesia está creyendo lo que la Biblia no lo escribe, no lo declara. Por eso es que la iglesia se debilita. Porque el llamado de Jesús a Pedro fue, vení. Y la Biblia dice en Mateo 14 que Pedro empezó a mirarla sola. Es el problema de la iglesia cuando empieza a mirar lo que no debe. El problema de la iglesia, hermano, que se debilita y que se va, y la iglesia va pereciendo. La iglesia, los hombres me refiero, porque la iglesia de Cristo no perecerá. Pero, hermano, uno va pereciendo, uno va careciendo, uno va muriendo espiritualmente, porque uno dejó entrar lo que no debió, uno empezó a creer en lo que no debió, uno empezó a mirar lo que no debió. Y Pedro empezó a mirar la sombra, empezó a mirar el viento. Pedro, ¿quién te mandó a las aguas? No fue Jesús. Por eso te repito, el diablo quiere que vos veas lo que vos no podés, pero claro que Pedro no podía caminar. Pedro, date cuenta, abrí los ojos, Pedro. Despertate, Pedro. Vos pensás que eras todopoderoso, Pedro. Vos no podés caminar sobre las aguas. Si caminaste porque te mandó Dios, Pedro, mantenete en eso, Pedro. Eso ¿sabe por qué digo? Porque hay cristianos que piensan, porque cuando sienten fuerza yo puedo. Nunca pudimos, hermano. Nunca. Y yo le diré algo, nunca usted va a poder por sí mismo. Nunca. Si usted puede es porque Dios está con usted. Si usted camina sobre la adversidad es porque Dios le da fuerza. Si el enemigo, hermano, que tiene poder, porque no hay que descreditarle el poder que tiene. No hay que andar como esos cristianos que no tienen madurez espiritual diciendo diablo esto, diablo aquello. No, hermano. Usted entienda algo, usted sométase a Dios y resístalo, pero no ande tirando palabras contra el enemigo, que quiero decirle algo. Él está vencido, pero tiene autoridad. Usted me dirá, pastora, que se contradice. No. Es un adversario que dice la Biblia que es el Dios de este siglo.
siglo, Dios minúscula. Alguien que le queda poco tiempo, usted y yo lo sabemos. Alguien que tiene un final ya decretado, pero tiene autoridad. Si no lea la Biblia, él tiene autoridad. Cuando él se presentó delante de Dios y le dijo, yo voy a tocar la vida de Job, lo voy a enfermar, le voy a quitar, le voy a tocar la familia, le voy a arruinar la economía. Y Dios le dijo, te doy permiso, tocarlo. Y tuvo poder destructivo, hermano, claro que lo tiene. Vino a robar, Jesús mismo dijo de él, el ladrón viene a robar, matar, destruir, tiene poder, sí, claro que sí. Por eso uno tiene que pensar con madurez y decir, no como algunos hermanos que, mire, si usted lee la Biblia, ni los arcángeles les llaman como algunos cristianos inmaduros, que dicen cochino, diablo, no sé qué, no sé cuánto. Ni los arcángeles, hermanos, que tienen un rango de autoridad grande, ni ellos profieren palabras así, sino que dicen, Jehová te reprenda. Ellos saben lo que es lidiar. Entonces, yo no me quiero ir del tema, pero Satanás a veces quiere que usted y yo veamos lo que no podemos hacer. Repito, nosotros nunca pudimos, hermano. Nunca pudimos. Y cuando uno entiende y reconoce, Señor, yo no puedo. Yo le decía al Señor orando, yo no te puedo decir que no puedo hacer aquello porque me siento así. Yo no puedo, Señor. Yo no debo, no solo no puedo, no debo. Porque ¿qué hice en todo este tiempo? Yo nada. Yo solamente te creí. Yo no hice nada. ¿Qué me voy a poner ahora con misterio? ¿Qué me voy a poner ahora con cuestionamiento a ti? Si yo no hice nada. Si yo caminé sobre las aguas porque tú me llamaste. Así que, hermano, Pedro empezó a mirar lo que no era y empezó a hundirse, literalmente a hundirse. Y mire, hay una realidad que es dura lo que voy a decir, pero hay una realidad, hay muchos que se están hundiendo, que están pereciendo, se están secando. Algunos están muriendo espiritualmente, otros se están apartando de Dios y se están apagando. Y yo no hablo de emociones ni de sentimientos, pero están dejando morir lo que Dios les dio. ¿Y por qué leímos, pastor, el libro de Lucas entonces? ¿Por qué hablamos de Simeón? Porque Simeón, hermano, representa, no solo Simeón, hay una mujer que aparece después de Simeón, una anciana llamada Ana, otros tantos como Zacarías, José, María, Elizabeth, que habían pasado, hermano, habían visto a un Israel que la Biblia, yo le voy a explicar, voy a tratar de explicarle lo mejor posible. Usted ve que cuando termina el Antiguo Testamento, arranca el Nuevo Testamento. Dice, pastor, ¿y qué misterio con eso? En el lazo de tiempo, hermano, entre Malaquías, que fue el último profeta escrito, registrado aquí, el último profeta que usted ve allí en su Biblia, hasta Mateo, el primer evangelista, hubo 400 años que se le llaman 400 años de silencio. Israel vivió 400 años de silencio. Silencio. ¿Silencio de parte de quién? Dios hermano, no inspiró a hombre para escribir, para profetizar, para hablar. 400 años. Sequía. Esos 400 años no solamente representan el puente tan desolador que estaba viviendo la humanidad con Dios, representa la gran sequía, el distanciamiento, la perdición, la destitución del hombre. 400 años de silencio. Mire, yo en toda mi vida cristiana, y sé que no sé nada todavía, pero yo nunca en mi vida, en lo que va de estos últimos años, yo he visto, hermano, y mis ojos pueden equivocarse, y esto lo digo con mucha franqueza, mis ojos pueden equivocarse, mi percepción de las cosas se pueden equivocar, pero yo nunca vi un tiempo de tanta sequía espiritual como este. Y mire que yo he escuchado tanta cosa, hermano, tanta cosa bonita, pero mi espíritu
no percibe las aguas. Uno escucha, yo qué sé. Y yo no voy a entrar en la crítica, Dios me libre de eso. Yo no voy a entrar en el terreno de que si aquel que, yo qué sé. He escuchado, hermano, en estos últimos meses, profetas que vienen de allá, profetas que vienen, alquilan o tienen sus propios helicópteros y salen por las ciudades en el aire y lanzan aceite, el otro lanza vino y el otro lanza agua y tiran palabra y tiran palabra. Yo no voy a decir que sirve o no sirve. Yo lo que digo es que Simeón sabía lo que era el silencio, la sequía. Y la Biblia dice que él era un hombre piadoso y era un hombre que esperaba el mover de Dios, esperaba la salvación, la redención, esperaba ver un avivar en sus tiempos, esperaba a Cristo. No solo él, también lo esperaba Elizabeth. Cuando Elizabeth, hermano, fue usada por Dios para traer a Juan el Bautista, ella, María, Zacarías, todos estos hombres, hermano, clamaron. Y si usted lee el libro de Lucas y Mateo, usted va a ver cómo ellos expresan agradecimiento de que Dios se acordó de ellos. Se acordó de ellos. Así lo expresan ellos. Léalo. Cuando usted lea a Zacarías ahí en el capítulo 1 de Lucas, usted va a ver cómo el sacerdote Zacarías menciona en su cántico que Dios se acordó del dolor de ellos. Que se acordó de los días secos que estaban viviendo. De los días desérticos. Y yo creo, hermano, usted en sus ojos espirituales no sé qué ve, pero nosotros deseamos esto. Deseamos esto. Mire, hermano, puede haber señales. El problema no son las señales. En el 2000, hermano, algunos se preocupaban si iba a terminar el mundo. Y en otras tantas fechas, en otras tantas ocurrencias, que la gente, hermano, pensaba que algo iba a pasar sobre el mundo y algunos, por miedo, se encerraban en algunos días en el culto, en el templo. El hombre, aunque vea señales, hermano, si el hombre no abre su corazón y se rinde de sus pecados ante Dios, el hombre aún con señales y todo va a perecer. ¿Qué más señal, hermano? ¿Sabe que cuando Jesús vino a la tierra, era parecido a estos? Tal vez en esto que voy a decir. La gente le pedía a Cristo. Porque si usted me mira a mí, me dice, bueno, pastora, usted tiene que comportarse a la altura. Usted tiene que ser, usted tiene que hacer. Tal vez sí, demándemelo. Pero a Jesús, hermano, a Jesús le pedían hacer señales para que te creamos. Hacer señales para que sepamos que eres tú. El Señor le dijo, ¿qué señal? Señal piden, dice el Señor. Es más, le dice, ustedes son imprudentes, son necios. Porque si ustedes salen afuera y ven el cielo oscuro, si ven las nubes cargadas, ustedes lógicamente dicen, va a llover. ¿Cómo no ven este tiempo? Dice Jesús. ¿No ven que la gente se muere sin Dios? ¿No ven que la gente se endurece con Dios? Ese es el tiempo y la venida del Señor. ¿No ven que el amor se está enfriando? ¿No ven que se aman más a sí mismos que a Dios? ¿No ven que hasta la tumba llevan el odio por el orgullo de no perdonar? ¿No ven? ¿Cómo? ¿No ven este tiempo? ¿No ven este tiempo? Hermano, yo creo que el cristiano que no ve el tiempo que estamos viviendo, no sé qué ven esos ojos, hermano. Pero estos son los días que, así como Simeón, como Ana, como Zacarías, como Elizabeth, le estamos pidiendo, Señor, como que si hubiéramos pasado un tiempo muy largo de sequedad. Tal vez este mensaje no es para todos en esta mañana. Ustedes como padres, como responsables de sus hogares, yo siempre pienso, hermano, uno como un simple servidor de Dios quiere, yo a veces le pido y lloro y me quebranto y digo, Señor, bendecí a este pueblo, a cada uno de ellos, a los que son tiernos y frágiles para que el enemigo los traicione, los quebrante.
A los que son fuertes y no ven que tú eres quien los ampara y creen que son fuertes por sí mismos. Bendecidos, sustentados cuando tengan que pasar por el fuego y nadie los libre, porque tienen que pasar por el fuego. Porque vamos a tener que pasar por el fuego. Yo digo, hermano, si uno ora así por ustedes, que la congregación, y ustedes como padres, uno no va a Dios ocultándole las cosas a Dios. La mejor manera que tú puedes pelear y clamar y gemir por un hijo, hermano, es pedir a Dios por el pecado de tus hijos. Porque no le disfraces a Dios que él es un pobrecito, que ella es una pobrecita. Porque todos los hombres pecan contra Dios. No le disfraces a Dios que su pobre madre, que es anciana, su pobre padre, que es un anciano. No le disfraces eso a Dios. Todos los hombres pecamos contra Dios. Y uno viendo la realidad que está muchas veces en la familia, yo digo ustedes como padres, uno tiene que clamar al Señor y saber, hermano, uno no puede mirar a Dios como un Dios débil. Dios no es un Dios débil, aunque los cristianos lo pinten como débil. Dios es un Dios justo, hermano. Amén. Gracias. Dios es un Dios justo. ¿Y sabe qué pensaba yo ayer o anteayer? Yo iba camino a casa, iba pensando, y yo decía, en mi mente mientras pensaba, a todos nos toca el momento de la corrección, a todos. Todos pasamos por el día de cuando se nos corrige, cuando se nos disciplina, todos pasamos lo que no queremos pasar, vergüenza, dolor, quebranto, todos, algunos de una manera, otros de otra, pero todos la pasamos, todos. Por eso yo creo, hermano, uno no puede ir disfrazado en la oración a Dios pidiéndole por el pobrecito, la pobrecita. No, hermano, es gente que está apartada de Dios, es pecador, gente que necesita volverse a Dios. Y yo creo que Simeón, que Ana, sabían cómo estaba Israel con Dios. Por eso empecé hablando de Pedro. Usted me dirá, pastor, habló de Pedro, habló de la fe. Porque Pedro, hermano, Pedro empezó a hundirse, pero lo rescatable de la vida de Pedro se asemeja a la vida de Simeón y a Ana y a Elisa y a tantos que clamaban por un avivar. ¿Y en qué sentido lo digo? En que Pedro empezó a decir, socórreme que perezco, socórreme que perezco. Mira, hermano, para Pedro decir esto, alguno pensará, Pedro un exagerado, hay que estar hundiéndose. Tal vez empezó a tragar un poco de agua, tal vez se dio cuenta que, hermano, si se suelta de la fe, es grave el asunto. Que si se desvía de la voluntad de Dios, es grave el asunto. Que si empieza a mirar las cosas de esta vida y se saca la mirada del Creador, es grave las cosas de esta vida. Yo creo que Pedro empezó a igualarse en el clamor como lloraba y clamaba a Simeón. Trae un tiempo de refrigerio sobre estos días. ¿Y cuánto tiempo lo habrá pedido? ¿Sabe que cuándo Simeón conoció a Jesús? Cuando Jesús tenía 8 días de nacido. Simeón no menospreció un bebé. Simeón no se enloqueció por lo físico. Una simple criatura de una familia pobre, porque ellos fueron con 2 tórtolas, con 2 palomas. Era la costumbre en Israel que cuando el primogénito era presentado en el templo, los padres llevaban una ofrenda, y la ofrenda usted la veía y se daba cuenta qué familia era. No porque fuera tacaño la familia, sino porque era una familia pobre. Y ellos fueron y presentaron a Jesús, pero Simeón no quedó con la vista física, porque quiero decirle algo, lo peor que le pasa a un cristiano es que él se queda con lo que los ojos naturales ven. Entonces, hermano, Simeón cuando vio a Jesús,
un simple bebé que lo llevaron a circuncidar, que lo llevaron a presentar en el templo, 8 días de nacido. Cuando lo vio, dijo: Dios se acordó de nosotros. Dios se acordó de nosotros y mandó al Salvador. ¿Sabe que cuando los ángeles avisaron a los pastores la venida de Jesús, también dijeron: gloria a Dios en la altura, paz en la tierra? No solamente gloria a Dios, venía paz en la tierra, porque venía el Salvador. Dios se acordó de nosotros. Gracias, Señor. Y sabe que Simeón ya era un hombre viejo. Y era un hombre ciego, que estaba como ciego, dice la Biblia. Léalo. Y usted dice: un hombre ya que los ojos se le oscurecían, pero la vista espiritual esperaba y clamaban para ver un mover de Dios. Yo creo, hermano, que estamos en un tiempo como iglesia de gemir por un mover de Dios. Estamos como iglesia, como Simeón, como Ana y como tantos, Elizabeth y María y tantos otros que se menciona en la Escritura, que esperaban el mover del Señor. Estamos viviendo esos tiempos. Yo no sé si usted lo está viviendo, pero estamos viviendo esos tiempos. Y estamos, hermano, como Pedro, gritándole a Jesús: socórrenos, que estamos pereciendo. ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano y lo levantó. Por eso hay que tener cuidado de hablar cuando se habla de esta situación de Pedro y decir que es exagerado. Hermano, él se está hundiendo. Si no, Jesús no le hubiera extendido la mano. Repito esto, hay que tener cuidado de decir: ay, aquel Pedro. No, él se está hundiendo. Y el Señor le explica por qué él se está hundiendo. Porque usted me dirá: pastora, se está hundiendo porque la gravedad del cuerpo físico no puede caminar sobre las aguas. Repito, nunca pudimos, hermano, nunca vamos a poder. Si pudimos, porque el Señor nos ayudó. Si podemos, porque el Señor nos ayuda. Porque nosotros, por nosotros mismos, nunca podremos valernos. Dios, el Señor le explica a Pedro. Cuando lo saca de la tormenta, del ahogamiento, cuando lo levanta, le dice: tuviste poca fe, dudaste, miraste la adversidad, te apartaste de mí. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad de muchos. Cuando uno le va, hermano, va quitando, va dejando de creerle a Dios. Y quiero reiterarte esto por segunda o tercera vez para que usted y yo comprendamos un poquito mejor. Si Pedro no se estuviera hundiendo, si no fuera grave la situación de Pedro, el Señor no le hubiera extendido la mano. Si el Señor le extendió la mano es porque Pedro estaba pereciendo. Y quiero ir paralelamente hablando de Pedro y de Simeón. Usted me dirá: no se comparan en mucho, pastora. Se comparan los dos en que ambos estaban clamando. Pedro, en ese clamor, representa una iglesia, hermano, que perece, que se hunde en las aguas de esta vida, que se hunde porque sacó los ojos de su maestro, de Jesús. Y Simeón representa a aquellos que esperan, a esa iglesia que espera la venida de su Señor. Y Simeón, ya ciego, viejo, dice: me permitiste ver al Salvador antes de morir. Me permitiste irme con la esperanza de que Israel y el mundo tenían al Salvador. ¿Sabe, hermano? Yo quiero irme con el Señor y yo sé que usted se quiere ir. Y lo que dice el Apocalipsis se está cumpliendo. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, sí ven, Señor Jesús. Hay momentos que yo le decía al Señor: no es que uno no quiera luchar más, Señor. Porque cuando uno habla de irse con el Señor, a veces uno tiene que tener cuidado. ¿Será que uno no quiere luchar más? Y yo le decía al Señor: no es que no quiera luchar más, pero se cumple tu palabra, que el Espíritu y la iglesia te dicen:
ven, ven. Y uno quiere irse con el Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo que dijo Simeón? Antes de irme, antes de morirme, me dejaste con el corazón, con esperanza para esta generación, para este mundo. Nosotros esperamos que el Señor o nos arrebate, hermano, o nos dé la fuerza para esperarle el día que Él diga que sea nuestro día de irnos. Podemos irnos en grupo o podemos irnos solos. En grupo me refiero a que el Señor esta mañana puede llevarnos y dejar nuestras ropas aquí tiradas nomás. Puede que, hermano, estemos durmiendo y el Señor nos quiera llevar. No sabemos, hermano. Pero quiero decirle algo. Mientras tanto, seamos como Simeón. Clamemos a Dios. No solo por su venida, por su despertar, por una iglesia que gime, que espera a su Señor, sino también, hermano, miremos a la gente como esa multitud de almas que necesitan la salvación de Cristo. Y repito, yo sé que a veces la gente no quiere nada con el Señor. Pero vayámonos a esta tierra sin el peso de haber, hermano, el peso sería sentirlo. ¿Sabe cuándo sentimos el peso? Cuando sabemos hacer el bien y no lo hacemos. La gente dice, aquel hizo todo mal, pero hay gente que no hizo nada y también hizo el mal. Porque no solamente los que hacen mal pecan, los que no hacen el bien también pecan. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le he contado por pecado, dice la Biblia. Predica hasta el cansancio. El día que Dios quiera llevarte o el día que nos quiera llevar, vámonos sin peso. Vámonos sin peso. ¿Sin qué peso, pastora? Sin el peso de no haber pedido a Dios y clamado y gemido por los que están perdidos. Voy a terminar con esto que está en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, una iglesia que gime, una iglesia el clamor de una iglesia que espera a su Señor. Último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Te amamos, Jesús. Y mire, allí en el versículo 10, 7 días dice: y clamaban a gran voz, esta multitud de toda lengua, de toda tribu, de todos pueblos, entre ellos también nos representan a nosotros, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Esta multitud clamaba por la salvación, clamaba por el refrigerio, por la esperanza. Estos no son días, hermano, para llorar porque no tenemos para comer. Hermano, lea Habacuc, va a faltar, hermano. Lea el libro de Habacuc capítulo 3, va a faltar, va a haber un día que usted lo va a tener, hermano. Va a faltar, Habacuc dijo, va a faltar. No va a haber aceite porque él dice, va a faltar el producto del oliva, va a faltar el mantenimiento, va a faltar, hermano. Dice Habacuc: yo voy a ver al desolador destruir. Y uno lo ve al desolador destruir. Va a venir ese día. Dice, pero yo, dice Habacuc, cuando falte, cuando vea, estaré esperando en el Dios de mi salvación. Estaré esperando en el Dios que es mi salvación. Lea el capítulo 3 de Habacuc. Digo esto, hermano, porque estos no son días para estar desanimado, porque, como dijo alguien que hace muchos años no se congrega aquí, pero dijo que estaba desanimado, que no venía a los cultos, porque toda la semana había comido fideo con huevos, me decía, fideo blanco, fideo con huevos, fideo con salsa, toda la semana. Y yo digo, gloria a Dios que comiste. Estoy cansado, me dice. Hermano, estos no son días de fideo, por lo menos tienen para comer, hermano.
Qué triste digo cuando alguien se desanima por estas cosas de esta vida. No que yo me desanimo, dicen los otros, porque, hermano, va a faltar, va a pasar cosas duras, su casa, su vida. Va a pasar, dice Abacú, yo estaré quieto. Yo sé que va a pasar. Yo sé que el destructor va a destruir, yo lo sé, Dios me lo dijo. Pero el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, hermano, estos clamaban a gran voz, no para sobrevivir en la tierra, clamaban a gran voz para ver la salvación de Dios. Y nosotros, la iglesia, tenemos que clamar por ver la salvación de Dios, nosotros y en los que están perdidos. Tenemos que clamar. Y usted predíquele con franqueza a la gente, pero usted predíquese a usted mismo con franqueza también. Porque la mentira más grande que le han dicho a la gente, a los cristianos, repita esta oración conmigo. Ay, ya lo entregué al Señor. Hermano, si esa persona está perdida y todavía realmente no entiende que es pecador, una oración no basta. Si fuera, hermano, que una oración repita, hermano, qué fácil sería la salvación. No, hermano. No nos quedemos con la mitad del versículo, que si confesares. Pero la palabra dice que yo tengo que arrepentirme, que creerle en mi corazón. Y usted lee el libro Romanos, capítulo 10, donde solo citan que si confesares, lea todo el capítulo 10 de Romanos, porque también habla de arrepentimiento. Predíquese con franqueza a usted mismo. Cosa que usted no se agarre de una oración repetida, se agarre de la sangre de Cristo, la cruz del Calvario. Cosa que usted no se agarre de que usted habla en lengua, para que usted esté tranquilo. Yo voy a ser salvo porque hablo en lengua. No, agárrese de la sangre de Cristo, porque hay muchos que hablan en lenguas y aún, hermano, así, con todo perecerán. Agárrese de Cristo y no de los dones que tenga. Porque hay muchos que usted va a ver en la Biblia y lo va a leer, que llegaron al cielo con dones y le dijeron, hicimos. Y el Señor le dice, no los conozco. Agárrese de la sangre de Cristo. Agárrese de Jesús. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación le pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y el Cordero. Usted no tengo que explicarle mucho porque yo sé que se quiere ir porque tiene hambre, yo también. Pero el Cordero habla de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y los ancianos, yo quiero leer precisamente el versículo 13, para no extenderme tanto. Versículo 13 del 7 de Apocalipsis dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? ¿Saben cuál fue la respuesta? Versículo 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y los que han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son los que, como Simeón, como Ana, como Zacarías, como Elizabeth, como María, como unos tantos, en un tiempo tan seco, espiritual, en un tiempo de tanta mortandad, donde reinaba y imperaba, hermanos, los inicuos en Israel, donde, hermanos, el pueblo estaba dormido en la religión, pero no buscaban a Dios, solo lo hacían por apariencia. En esos tiempos quedaba gente como Simeón, que esperaba ver la salvación de Dios. Hermano, así como Simeón, así como Pedro que salió de las aguas, así la iglesia también se levantará de un mundo de tribulación. Porque acá especifica, yo no me quiero ir a la parte escatológica de Apocalipsis, a la parte de estos días que vienen, hermano. La gran tribulación no solamente son 7 años. Hermano, la gran tribulación, hermano, la está viviendo el hombre ahora. Está viviendo los principios de la tribulación. El hombre, hermano, si la iglesia tiene que pasar o no por la tribulación, yo en eso no me voy a meter. Yo lo que digo es Dios soberano. Dios soberano. Dios puede levantar a su iglesia como la puede sostener en la tribulación. Dios soberano. Por eso no hay que agarrarse de lo que dice aquel, que lo que dice aquel. Dios soberano. Estos salieron de la gran tribulación, pero salieron diciendo, Dios es el que nos ha salvado. La salvación le pertenece al que nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Una iglesia que espera
al regreso de su Señor. Una iglesia que empieza a gemir. Pelea a sus hijos. Peléelo. Porque si un día no vamos, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto le cuesta a usted? ¿Usted piensa que en un abrir y cerrar de ojos la gente va a cambiar acá? No, hermano. El problema está acá, no en las señales. La gente quería milagros de Jesús. Jesús levantó muertos y aún así gritaban, crucifíquenle. Me va a decir a mí que la gente necesita un milagro para creer en Dios. No, hermano. La gente, Jesús, hermano, una vez una mujer iba a enterrar a su hijo, la viuda de Nahum. Y dice la Biblia que esta mujer iba a enterrar a su hijo y el Señor le tocó el cajón y le dijo, mujer, no llores, y le levantó el hijo y nomás. Me va a decir que la gente necesita ver un milagro para creer en Jesús. Esa misma gente le levantaba el dedo y decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. La misma gente que vio milagros, la misma gente que vio señales. Jesús nunca le hizo señales a los que le pedían. Ya digo, las señales ya están. Ya está, el tiempo ya está cumplido. Hermano, el Señor viene pronto. Pero usted y yo tenemos que ser una iglesia que le pidamos a Dios. Pastora, usted nos está poniendo una carga grande. No, hermano. Yo creo que ya la llevamos. Y es fácil y ligera de llevar porque la lleva Jesús. Yo no sé qué carga vamos a llevar si no llevamos la carga de pedirle a Dios un despertar, un tiempo de salvación. Yo no sé qué estamos pidiendo, hermano. Yo no sé qué estamos pidiendo. Yo no quiero, hermano, acomodarme a esta tierra. Por eso yo entiendo, no sé usted, que nunca va a ser todo color de rosa aquí. Nunca. Porque Dios tiene que moverme continuamente, decirme, despertate, ¿qué pensás? Que esto es un palacio, no es un palacio, esta es la realidad, esta es la vida. ¿Qué pensás? Que esta es una burbuja que no te va a tocar, esta es la vida. Si no, hermano, nosotros queremos vivir en un palacio a veces. Queremos vivir reinando. Somos cristianos, somos invencibles, no nos toquen. No, hermano, está en la vida. Entonces, esas cosas nos ayudan a nosotros a estar despiertos. Porque cuando uno está muy cómodo, hermano, uno como que se echa a perder un poquito. Pero a veces el aprieto de la vida nos hace dar cuenta, Señor, socórreme que perezco. Y ahí te levanta el Señor. Esta es la iglesia que tiene que gemir y clamar por la salvación de Dios en estos tiempos. Amén. Colóquense de pie esta mañana, el Señor está en medio de nosotros.